¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. En Parlamentario TV estamos con el vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria de la legislatura porteña, Gabriel Fuchs. Gracias por estar con nosotros, Gabriel. No, gracias, Carlos. Gabriel, vos sos actor de una de las iniciativas que inclusive lo hemos charlado ya acá en Parlamentario TV sobre los precios, sobre las ferias itinerantes en la capital federal. Existen ferias acá, pero vos lo que querés es que se extiendan mucho más. ¿Cómo es el tema? Son varias cosas. Primero, sí, la verdad es que en la Ciudad de Buenos Aires, el habitante, el porteño, no sabe que la ciudad tiene representación en el mercado central. Si uno para a cualquier porteño por la calle, va a creer que el mercado central es un problema del gobierno nacional, va a creer que el mercado central, por la aparición de Samid o lo que fuera, tiene que es un representante de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, primera cuestión, lo que nosotros estamos diciendo, en una etapa de debate de los precios, tenemos que poner en línea con lo que está discutiéndose en el mercado central, que no es un problema ajeno a los porteños. Insisto, hay un representante directo del gobierno de la ciudad. Segunda cuestión, me parece que el gobierno de la ciudad tuvo mucha discusión o aceptó discutir el tema precios cuando era fácil, quiero decir, cuando había cuestionamientos al INDEC, cuando había que hacer un índice de precios y apoyar el índice de precios que se trabajaba en la Cámara de Diputados Nacional. Ahora, que la conducta de los porteños, que se ha transformado en una conducta muy fuerte de defensa del consumo, parece que no queremos discutir los precios. Ahora no lo discutamos porque, como yo le explicaba a algunos amigos del PRO, la conducta de los porteños no va a cambiar los votos. Lo que hace es que esta etapa, el cuidado de la mesa, se ha transformado en una conducta colectiva. Y eso es lo que hay que tomar. Entonces, la ciudad tiene ferias, tiene 12 ferias itinerantes barriales, de abastecimiento barrial, se llaman FIAP. Esas ferias tienen algunas virtudes, son tradicionales, tienen muchos defectos, por ejemplo, no vende carne vacuna, sus precios no están claramente en línea, nosotros estuvimos testeando, debían estar publicados semanalmente precios indicativos, desde diciembre del año pasado no están siendo indicados. Estas ferias tendrían que tener una cantidad de puestos, a veces hemos recorrido esas ferias, tienen 2 puestos, lo que queremos hacer es una ley que regule claramente esta situación. Primero, las ferias actuales son anteriores a las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy hay un sistema, hay 15 comunas en la Ciudad de Buenos Aires, cualquier diagrama territorial tiene que tener en cuenta las comunas. Entonces nosotros estamos planteando que haya al menos 1 o 2 por comuna por semana, como cuestión, por día, perdón. ¿Por día? Por día, exactamente. Estamos hablando de ferias itinerantes, no son ferias fijas. Es decir, hay 12 que rotan hoy. Una misma que son los feria, fines de semana, creo que son los sábados. No, todos los días de la semana. En este caso sí, todos los días. Nosotros planteamos que sea todos los días de la semana. Segunda cuestión, lo que estamos planteando es que los precios tengan una relación de no más de un 10% para que los consignatarios tengan algún tipo de ganancia, el frío, el transporte, la instalación, pero que no sea de más del 10-12% de los precios indicativos del mercado central, y le estamos pidiendo al señor que representa a los porteños en el directorio del mercado central que cada tanto nos haga un indicativo de cuáles son los precios medios para que haya una relación, que el consumidor pueda tener un acceso a eso. Estamos planteando que se incorporen todos los productos, carne vacuna, hortalizas, frutas. Porque hasta ahora lácteos. Eso nada más que hortalizas, se veía, algunos productos lácteos. De lo que se llama granja, ¿no? Sí. Pero no hay carne vacuna, por ejemplo. Yo tengo una idea, yo creo que el problema es que la carne vacuna la manejan algunos supermercados muy importantes y entonces no está en las ferias itinerantes. Claro. Creo que hay una lógica, no es una acusación, pero me parece que esto debería estar estipulado, no importa. Correcto. Es decir, que el consumidor porteño tiene derecho a tener en esas ferias, primero tener una cerca a su casa, al menos, ¿no?, cada tanto tener una cerca donde ir a comprar. Otro tema que hay que hacer es incorporar a los pequeños comercios a la feria. Es decir, hay pequeñas verdulerías, fruterías, que hay que darles la opción, por eso ampliamos también, de que una vez a la semana exhiban su capacidad, sus productos, también en una lógica más colectiva, con la gente que lo hace estrictamente para la feria, ¿sí? Ampliar esa cuestión. O sea, como verás, el proyecto involucra un replanteo del sistema de ferias que tiene la Ciudad de Buenos Aires, reconoce que hay un sistema de ferias anterior. Nos parece que hoy, en un debate tan explícito que hay sobre la cuestión de los precios, sobre la cuestión del consumo, los derechos de los consumidores, hay que dar esta discusión y yo creo que vamos a avanzar con este proyecto de ley. Y seguramente no creo que ningún sector, digamos, de los otros bloques se opongan, digamos, en el legislativo. Bueno, hay algunos debates. Lo que veo en el oficialismo de la ciudad es una inercia de negarse a discutir estos temas porque
Yo creo que no es un tema contra el gobierno de la ciudad, es un tema para los consumidores de la ciudad. Precios cuidados no es es una política del gobierno nacional, sí, ahora es una conducta de los consumidores. Cuando una política se instala hay que reconocerla, así como nosotros... No, aparte de cuidar el bolsillo, en realidad, si esta es la realidad. Cualquiera que vaya hoy al supermercado sabe que precios cuidados no lo hacen militantes del oficialismo, lo hace cualquier consumidor. Así como uno debe reconocer otras cosas, que lo que el Metrobús, que uno creía que era, bueno, hoy lo hace usufructo todos los porteños, son políticas que se imponen, uno debe no ser necio y reconocer que esas políticas se imponen. Gabriel, otro tema importantísimo que transcurrió en la semana, bueno, además, digamos, es el tema del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Bueno, ustedes tienen una posición, digamos, bueno, obviamente del oficialismo. ¿Cómo les cayó, digamos, este tema? Bueno, primero como una reflexión que ya seguramente se ha repetido y ayer la planteó el ministro de Economía. Es increíble, ¿no?, que incluyendo que el proceso de reestructuración de deuda que la Argentina hizo de alguna manera sirvió y permitió que el mercado de capitales internacionales tuviera una circulación, que se pudiera replantear que países que han estado al borde de la quiebra, como fue la Argentina claramente, el 2001 pudiera volver a levantar, pagar, honrar sus compromisos, cosa que antes del año 2000 era absolutamente impensable. Las deudas llegaban para no irse nunca más. Las deudas llegaban para incrementarse y nunca había procesos de desendeudamiento. Lo increíble es que un actor marginal, como son los fondos buitres, como son estos tipos usureros internacionales que compran a valor de 10 o 20 centavos por dólar, bonos que no son, que además en muchos casos seguramente eran de bancos, pero en muchos casos también eran de jubilados que fueron estafados en su momento, en los procesos que tuvieron que ver con los bonos ligados a los procesos de deuda externa, puedan generar una situación tal que ponga de vuelta a nuestro país en una situación de zozobra. Es increíble porque la verdad es que si uno ve que el gobierno de Estados Unidos, el Poder Ejecutivo, porque hay que separar evidentemente, y que otros países y que organismos internacionales como el propio Fondo Monetario Internacional han avalado y acompañado el proceso de reestructuración de la deuda, nos parece increíble que un núcleo duro del capitalismo quiera decir, sí, está muy bien que se reestructuren las deudas, pero igual a que estos intentos soberanistas hay que pegarle con una regla en los dedos, ¿no? Que tengan esa voluntad de marcar y tratar de doblegar estas situaciones con todo el esfuerzo que ha significado, por ejemplo, para nuestro país, levantarse de la situación en que estaba, y también con lo que significa para otros países que pueden entrar en cualquier momento en esa situación, incluyendo países europeos, ¿no? El tema es ahora, digamos, bueno, de hecho, las máximas autoridades del Gobierno Nacional se han reunido esta semana en el Congreso, han venido a explicar el tema. Bueno, ¿esto pasa a ser política de Estado o el Gobierno Nacional va a intentar por su medio tratar de lograr un acuerdo con Griesa, digamos, o de una forma de acuerdo? ¿Cómo lo ves vos? No, mi percepción es que está habiendo mayores consensos que desacuerdos alrededor de esta cuestión, que los diversos partidos de la oposición están intentando entender que la discusión no es el gobierno. No, de hecho han viajado, digamos, previo al fallo, al conocimiento, que se dio a conocer el fallo, han viajado legisladores acá. Y creo que se va a reiterar en las conductas políticas. El gobierno tiene una estrategia que es muy simple y fue bien explicada. Es decir, nosotros no podemos entrar en una situación de un dominó inmanejable, donde si uno abre a las posibilidades o a los efectos estrictos del fallo de Griesa, es absolutamente exponencial las situaciones que pueden generarse. No son 1.500 millones, como explicó el ministro de Economía, ni son ni siquiera 15.000 millones, y no se sabe cuál es porque las puertas que se abren son múltiples. Entonces lo que el gobierno está proponiendo es una salida, es respetar el compromiso, es respetarlo en sede argentina. Es decir, hay que tener un buen negociador ahí entonces, un buen negociador. Totalmente, claramente hay una actitud negociadora. Lo que tenemos que recordar es que en su momento renunciamos a la soberanía, que hubo actores que renunciaron a la soberanía y aceptaron, porque así era la época del consenso de Washington, que para contraer deuda teníamos que someternos al arbitraje de tribunales extranjeros. Esa etapa ya cambió y yo creo que lo que el gobierno argentino plantea a los acreedores también, a los organismos internacionales y a los gobiernos involucrados es cambiemos también esta cuestión de que nosotros tengamos que ser juzgados sin poder casi defendernos, que tengamos que recurrir a estos mecanismos y que para pagar tenemos sometidos a este tipo de presiones en otros países. Gabriel, bueno, ojalá que esto se solucione, pero realmente es muy importante, además que sea una política de Estado, realmente, que el arco opositor, digamos, acompañe en esta iniciativa, llegar a un acuerdo, digamos, con el juez Griesa. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos.
¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad.